Hey, rápidamente. Así que en este video vamos a hablar sobre una entidad religiosa, un sistema religioso que mucha gente sigue y que forman parte. De ninguna manera estamos atacando a las personas que forman parte de él. Hay muchas personas genuinas y realmente hermosas que siguen esta religión, pero sí estamos hablando del sistema y aquellos que lo dirigen. Así que vamos a profundizar. En el año 1620, cuando los peregrinos cruzaron el canal hacia América, llevaron una Biblia con ellos, la Biblia Ginebra, y en 1553, estos son impresiones de esa Biblia de Ginebra, específicamente del capítulo sobre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Una de las cosas que yo encuentro interesante acerca de estos documentos y estas copias de la Biblia de Ginebra es que cuando los protestantes vinieron a América, ellos reconocieron que 666 se aplica a enos, a latinos o el poder latino, específicamente reconociendo al Papa como el anticristo. Aquí tenemos evidencia desde principios de la historia americana que los protestantes que vinieron a América huían de la persecución religiosa y reconocieron que el Papa era el anticristo. Leyendo directamente del documento, podemos leer justo aquí, dice: el que no es sellado con la marca del anticristo no se puede permitir vivir entre los hombres. Tal puede ser entendido por la razón del hombre, porque por unos 666 años después de esta revelación, el Papa o el anticristo comenzó a manifestarse en el mundo, porque estos caracteres significan 666, y este número se reúne del pequeño número latinos, que en total son 666, y figuran latinos o latín, que notan que el Papa o el anticristo, que en todas las cosas la lengua latina y su respeto condenó el hebreo y el griego, donde en la palabra de Dios fue la primera y mejor escrita. Es un descubrimiento bastante sorprendente desde el año 1583 que los protestantes en la Biblia de Ginebra reconocieron el Papa como el anticristo. Una de las razones por que los protestantes reconocieron al Papa como el anticristo fue de que algunas de las declaraciones latinas que se encontraron en el derecho canónico, ley canónica, que en realidad cumplían con las palabras específicas que se encuentran en la Biblia, refiriéndose al Papa. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:4, donde el hombre de pecado debía mostrarse a sí mismo como Dios. Eso en realidad y realmente fue cumplido dentro de la ley canónica. Este es un ejemplo aquí. Aquí tenemos Decreto Gratiani. Esta es una copia real de 1559, y una de las cosas que yo encuentro interesante es que en el distinto sello había algunas afirmaciones de poder bastante audaces y soberbias y pretensiones que el Papa tenía. Una de ellas en particular con la que Lutero tenía un problema era Distincio 40. En la lengua latina es Papa fur frater fratuluris niglensin de prendiur itulis. Continúa diciendo que el Papa, a pesar que fue declarado negligente, ineficiente, y que llevó a innumerables personas al infierno, que ningún hombre puede juzgar al Papa, porque él debe juzgar a todos los hombres y nadie a él. Pero en Distinio 96 va aún más allá, más lejos. Sí, en la página 314 de esta edición aquí podemos ver
autis quaudenter obtenditur. Ahí se encuentra esa palabra latina, ostorditum, que es exactamente la misma en el Vulgate latino, en 2 de Tesalonicenses 2:4, donde el hombre de pecado se muestra como Dios. Pero leemos aquí mismo que un príncipe piadoso Constantino, Empide Constantino, se refirió al Papa como Dios. Y continúa afirmando que es evidente que ni siquiera un Dios puede ser juzgado por el hombre. La afirmación fue que nadie puede juzgar al Papa y que por lo tanto el Papa podía ser llamado Dios. Continúa además de referirse al Papa en distinto 96, capítulo 12, justo aquí, canon 12 de esta versión en particular, que Beus Petrus intiris curis fidi Dei. En 1612, Andreas Hellig reconoció que Vicarius Fil sumaba en Gatria hasta 666 y que ese nombre era parte de una autoridad derecha canónica. Ahora, una de las cosas que encuentro interesante es que en Levítico 24:18, donde leemos acerca de una bestia sustituta, vida por vida, una de las cosas que encuentro interesante es que en el latín, para esa palabra, puedes ver cómo se refiere su sustituto como barium. Pero si vas al griego en el mismo texto, donde dice vida por vida, la palabra ahí es anti. ¿Acaso no hay una conexión directa entre el vicar o vicarium o anti? Por lo tanto, anticristo también podría llamarse vicarius Christi. Y aquí tenemos a vicarios Filadei, y en muchas otras obras dentro del catolicismo se le reconoce como vicarius Christi. Una de las declaraciones interesantes que encuentro del Papa Gregorio XIII en la página 870 de este trabajo es una declaración en latín aquí donde afirma Ecclesiasticae religiones imminisi estei belleis futesi. ¿Qué significa en latín? Enemigos de la religión eclesiástica deben ser coerciadas con las armas. ¿Acaso no es esa una posición interesante sobre la libertad? Sabes, Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, entonces yo y mis siervos pelearían. Pero aquí, ¿por qué la religión de Roma es un reino de este mundo? La declaración aquí llama a los hombres a defender la religión mediante la coerción, específicamente la palabra latina cocendi. Es una religión de coerción, de fuerza. ¿Acaso no es eso consistente con el tipo de fuerza que vemos en Apocalipsis 13 y 14, donde todos los hombres son obligados a adorar bajo amenaza de muerte? En 1297 del mismo libro aquí, podemos leer una declaración de Gregorio el Grande. Una de las cosas interesantes que dijo en su día fue que había individuos que predicaban sobre la importancia de guardar el séptimo día sábado. Una de las cosas que Gregorio los llamó fue anticristo. Ahora es bastante interesante aquí en este caso que el poder del cuerno pequeño de Daniel 7:25 afirma cambiar los tiempos y las leyes, y etiqueta a aquellos que eligen mantener la ley de Dios en su estado inalterado como anticristo, cuando en realidad, si miras a través del documento, puedes encontrar quién fue el Papa quien se elevó a Dios en la tierra,
y quien afirmó tener autoridad para cambiar los tiempos y las leyes. Sabes, las Escrituras nos advierten que en los últimos días habría quienes llamarían el mal bien y al mal y al bien mal. Y en este caso creo que es un claro ejemplo donde el mismo anticristo etiqueta a aquellos que eligen guardar la ley de Dios como anticristo, mientras él mismo está cambiando y tratando de alterar la ley de Dios. En caso de que se está preguntando si este libro tiene autoridad o no, y si sí o no es un libro oficial dentro del catolicismo, quiero dirigir su atención a Distincio 19, donde se hace la afirmación audaz, intercanónica, escritura de Creates Epistola Commemoratum. Estas epístolas fueron enumeradas conjuntamente con las escrituras canónicas. En otras palabras, las escrituras y este trabajo aquí tenía el mismo nivel de autoridad, lo que significa que habla de la pretensión de estas afirmaciones, donde una vez más el Papa fue elevado a la posición de Dios en la tierra. Y fue dicho que decía tener autoridad para cambiar los tiempos y las leyes. Si quieres saber más sobre lo que la Biblia dice, qué es el poder del anticristo y cuál es la marca de la bestia checa estos videos. Alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa. Amados hermanos, aquí vamos a estar indagando más en la historia del adventismo, en la historia del catolicismo, en la historia de la humanidad. Aquí en Alerta Adventista me gusta presentar temas actuales que cumplen la profecía bíblica para sacar la verdad presente. También me gusta estudiar de historia, de no solamente el cristianismo, como lo estamos haciendo ahorita, sino que también especialmente la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, lo que creían los pioneros. Entonces síganme, hermanos, que he descubierto una gema. Oren por mí, les estaré traduciendo más de este contenido. Hay una segunda parte muy interesante. Les invito a que se unan a este canal para que sigamos aprendiendo juntos. Alerta adventistas, atalayas despiertos, que la protesta continúa.